En este video nos centraremos en analizar cómo se representa Colombia en el cine y la televisión a partir de la guerra contra las drogas, especialmente para evidenciar el discurso que se ha consolidado sobre este país. Para este fin, se tendrán en cuenta las representaciones que se han hecho desde el norte en Hollywood, pero también desde la industria nacional con el género de las narconovelas. Para esto es necesario partir con una contextualización. La guerra contra la droga tiene como hito histórico la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes de la ONU, pues marcó el comienzo de un régimen mundial prohibicionista para combatir el mal grave que representa la toxicomanía. En esta se obliga a los países signatarios a prohibir y sancionar las actividades relacionadas con drogas cuyos fines sean diferentes a los médicos o científicos. Pero realmente, fue el 17 de junio de 1971 cuando esta política cobró vida. Nixon declaró a las drogas ilegales como el enemigo público número uno y declaró una ofensiva total que se libraría tanto dentro como fuera de las fronteras estadounidenses, con el fin de enfrentar y acabar con este enemigo. Cabe destacar que en la época la principal atención estaba en la heroína. America's public enemy number one in the United States is drug abuse. Fue hasta los 80, con Reagan, donde empezó la fase de securitización. El enemigo ya no era la droga, sino aquellos países productores de droga. Estos debían ser percibidos como una amenaza a la seguridad nacional e internacional. Así se justificó la presión y el control ejercido sobre la zona andina. Ellos eran el objeto del poder disciplinante, a través de iniciativas militares y penetraciones imperiales que los disciplinaban con el fin de volverlos sus sujetos políticos y que cooperaran en esta guerra, estableciendo así una relación asimétrica de poder que marginalizaba y excluía a los países productores. Asimismo, cabe destacar el cambio de enfoque que se tuvo posterior al 11 de septiembre, pues ahora no solo estamos hablando de narcotráfico, sino de narcoterrorismo, un discurso donde Estados Unidos era el representante del bien y la libertad, y por ende la única salida. Por eso en Colombia, el mayor exportador de cocaína del mundo, se justificó la intervención americana a través del Plan Colombia, basado en asistencia militar y económica estadounidense que se articuló para dar la lucha antinarcóticos, pero que posteriormente fue reconfigurada como una lucha antiterrorista, pero cuyo resultado, más que ganarle a la guerra de las drogas ilícitas, ha aumentado la violencia y se ha perpetuado en un terrorismo de Estado. Desde entonces se creó un imaginario internacional que basaba la identidad de Colombia casi exclusivamente como un país productor de cocaína. Pero no podríamos entender la consolidación de esta identidad sin analizar cómo se legitima a partir de las representaciones que se le hacen al país. En primer lugar, por la estereotipación de la región y sus habitantes, y en segundo lugar, por la criminalización y asociación con el terrorismo que refuerza la relación de amenaza. Specifically, the FARC, most powerful, most dangerous communist guerrilla force on the planet. Nos centraremos en la serie específica de representaciones bajo la que se ha producido esta identidad y logrado subjetivizar a Colombia, partiendo con la película Daño colateral del 2002, protagonizada por Arnold Schwarzenegger. En ella evidenciamos un proceso de subjetivación que parte por la construcción binaria de la realidad, y la evidenciamos por cómo se presenta un nosotros y un ellos, unos que son desarrollados y otros que están sumergidos en la violencia y la necesidad. En este caso, Colombia solo se muestra como una zona tropical, con recursos muy bajos y sin rastros de tecnología o ciudades, además de ser extremadamente peligrosa. Al mismo tiempo, evidenciamos cómo en la película se muestra una división interna de clases. Por una parte están los que tienen poder, es decir, guerrilla y paramilitares, con una presencia del Estado mínima y con instituciones muy débiles, y por otra parte está el pueblo y el campesinado, que se muestra como impotente, pasivo, carente de iniciativa, sin opción de libertad o de actuar sobre su situación. Realmente no tienen protagonismo, solamente son espectadores esperando su destino: ser asesinados por uno de los dos grupos con poder o vivir sumido en la pobreza y la necesidad. En este caso se nos hace ver que solo hay una población compuesta por clases degeneradas. Bajo este tipo de representaciones en películas se refuerza y construye el discurso y la creencia de que se necesita un salvador. En este caso, Estados Unidos, la mano del hombre blanco salvador, pues es la única opción de salvarnos y por tanto es el encargado de llevar a cabo la siguiente fase de la subjetivación, el disciplinamiento y la vigilancia, que lo hace a través de la política antidroga, donde además se establecen sistemas de administración e instrucción para la gobernabilidad del territorio. Así es que se evidencia la demarcación de Colombia como esta nación sujeto, que incluye prácticas que posteriormente se apropia de diversas esferas de actividad:
las dirige y domina, como en el caso de la erradicación forzosa a través de aspersión aérea de glifosato. Por otra parte, también vemos que se refuerza en las películas de la percepción de otra edad, un externo que además es peligroso, pues en Daño Colateral estamos hablando de un bombero que pierde a su familia en un ataque terrorista en Los Ángeles por un grupo guerrillero colombiano. Esto afianza la percepción del público de que hay una amenaza a la individualidad, libertad y la civilización, especialmente a la verdad de que estamos hablando de una amenaza en el territorio americano. Ya no estamos hablando solo del tráfico de drogas, sino una asociación directa con el terrorismo. Y posteriormente, al 11 de septiembre, la identidad norteamericana ha estado ligada a la lucha del terrorismo y el terrorismo como enemigo. En este caso, los códigos morales y geopolíticos del discurso que se llevan en la película y que se apoyan desde la política exterior estadounidense hacen que la intervención de Estados Unidos en la región parezca necesaria. Nos hace creer que la única opción es la guerra. En este orden de ideas, hay un discurso que da un orden que establece los modos permisibles y que imposibilita otros. Ahora bien, después de mencionar esta representación que tuvo Estados Unidos, es necesario mencionar cómo esta visión de la guerra contra las drogas también impactó en aquellos países latinoamericanos que fueron los señalados de ser responsables de exportar y comercializarlas. Digamos que aquí quiero referirnos de manera más específica a Colombia. Se puede empezar diciendo que a nivel interno hay evidencias de que hubo una especie de internalización del discurso, es decir, consecuente con estos señalamientos de Estados Unidos y la subjetivización de esta problemática, por parte de Colombia existió cierta apropiación a esa designación. Esto se puede ver al punto de que existe una autorregulación e incluso se popularizó desde la parte cultural y de entretenimiento el género televisivo para el proceso de objetivación del discurso, que pues eran las narconovelas. Y este sinfín de novelas que podrían ser analizadas desde El Cartel de los Sapos, Pablo Escobar, alias JJ, para el ejercicio se plantea el ejemplo de la saga de Sin Tetas No Hay Paraíso. Esta es una producción colombiana que relata cómo el deseo de superación de una joven llamada Catalina se convierte en una seria ambición que será saciada a través de la narcocultura y el discurso que aquí se promueve. Se representa una apropiación de un discurso respecto al negocio del tráfico de drogas que es inverosímil. El estereotipo de la mujer narco subsiste como una de las únicas posibilidades de salir adelante de manera exitosa, y esto pues como a consecuencia de la falta de presencia estatal y la poca institucionalidad, como también la escasez de oportunidades para subsanar y salir de la pobreza. Ay, no, yo quiero operarme. Y si tengo que cerrar los ojos, pues lo hago. Cuando hay que hacerlo, hay que hacerlo. Trayendo a colación la siguiente pieza audiovisual, El Cartel de los Sapos. En resumen, esta trata sobre un joven llamado Martín que decía entrar al mundo del narcotráfico por la carencia, la facilidad de entrada, y a medida que se mete más en esta guerra de carteles de drogas, también tiene que convertirse en un soplón para la DEA para proteger a los que ama. Digamos que esta película también demuestra aquella internalización que existió en la sociedad colombiana acerca del discurso del narcotráfico, pues es otra muestra de la popularización y en cierto sentido también muestra una legitimación de la narcocultura y aquella visión internacional que se nos dio como país problema y que decidimos adaptar hasta volverlo una cultura popular. Allí, digamos que también es visible una perspectiva del narcotráfico como forma de subsistencia, de ascenso en la pirámide social, puesto que en una sociedad de violencia, precariedad y pobreza, digamos que las oportunidades son casi nulas, y el fácil acceso al negocio de las drogas ilegales les permite crear ciertas expectativas de vida, incluso a costa de las amenazas, de la violencia, de las guerras entre carteles, etc. Digamos que aquí también es visible la subjetivización de su rol en el mundo y digamos que en general de los jóvenes de clase baja que tuvieron acceso a este negocio y de cómo tiene que estar en ambos lugares, es decir, de soplón y de narco, para poder sobrevivir. Por lo mismo que mencioné anteriormente, digamos que en este marco de precariedad y pobreza, la facilidad de entrar en el narcotráfico lo ubica en el juego de poder, sin posibilidad de salida, porque tiene dos fuentes dominantes por ambos lados. Ahora bien, esto no es lo único que puede resaltarse de la representación en Colombia. Digamos que también existe una problemática en materia de género que sobresale este marco de la guerra contra las drogas. Y esto sucede tanto en que la afectación a las mujeres dentro del mundo del narcotráfico sigue siendo muy diferenciada respecto a los hombres. O sea, en un principio, para abordar esto es necesario entender que el género es una categoría analítica de una desnaturalización de este determinismo biológico y da pie para una formación de identidades que serán contextuales, dinámicas y cambiantes. Sí, en este sentido, pues esta construcción de la mujer se nota muy diferenciada respecto al hombre, puesto que tanto en El Cartel de los Sapos y en Sin Tetas No Hay Paraíso, desde el mismo nombre, por ejemplo, en la segunda producción, hay una evidencia de una sexualización de la mujer e indirectamente delata también el rol que está jugado en la sociedad, que está permeada por el mundo de la droga, el narco, el enriquecimiento de la industria,
Digamos que allí existe esta estética del narco que enmarca a la mujer dentro de lo ostentoso, dentro de la silicona, entre comillas, la belleza y el sexo como único fin de la mujer dentro de ese contexto. Y pues eso también entendiendo el conocimiento de la realidad, se da dentro de un contexto social y de relaciones de poder específicas. Digamos que las mujeres que crecen en este entorno de subjetivación, que no conocen otras formas de superarse, diferentes a vincularse con el mundo del narcotráfico, tienen que subsistir, tienen que salir adelante con lo que pueden, incluso cuando su papel sigue siendo estar relegadas a la cosificación del cuerpo, a ser víctimas de violencia sexual, física, psicológica y pues obviamente estética. Después de entregarle mi virginidad a Caballo, entraron dos escoltas amigos de él y tuve que estar con los dos. Tuve que acostarme con los dos porque Caballo me amenazó con no darme el dinero si no me dejaba. En conclusión, a través de las representaciones identificamos por una parte cómo a través de la política de guerra contra las drogas se genera un proceso de subjetivación de Colombia como país productor, pues se muestra el país como un estado débil que al tener un estatus de país productor y poner en riesgo la seguridad internacional, solo tiene como camino la cooperación con América para vencer a los narcoterroristas. Así, se ha consolidado un discurso que fija las reglas del juego y legitima la política, sin que se cuestione su efectividad. Esta identidad ligada a la cocaína que tiene Colombia se toma como realidad y no se cuestiona, logrando que a través de las representaciones se subjetive el país convirtiéndolo en una nación sujeto. Un proceso que ha tenido efectos de tipo político, económico, social y cultural, con un impacto desproporcionado, especialmente para las mujeres, que, como se evidencia en las representaciones analizadas, también sufren su propio proceso de subjetivación.